Perdón, me estoy equivocando, estoy más atrás. Génesis capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice: y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Algo bien importante, hermanos. José había tenido un sueño. Ese sueño que había tenido era una visión de lo que Dios iba a hacer con él. Cabe mencionar que la palabra de Dios dice que si en aquel entonces tenían un sueño y ese sueño se repetía, era una confirmación de que era de Jehová. En este caso, ese sueño se había repetido. En la primera ocasión dice: estábamos haciendo unos manojos, y mi manojo, dice, se levantaba y ustedes se inclinaban. En la segunda dice: vi 11 estrellas. Dice: y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Se estaba confirmando lo que José iba a hacer según la palabra de Dios. La visión que José tenía en ese momento era algo muy lejano a lo que le esperaba. Él se imaginaba la visión, él ya podía saber qué es lo que Dios iba a hacer con él, pero no sabía lo que le esperaba días después de lo que había soñado. No sabía qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a pagar para poder obtener esa visión y lograr que esa visión se cumpliera. Y podemos ver cómo después de eso es vendido. Los hermanos de José planearon venderlo por envidia que le tenían. Hermanos, hoy en día en las iglesias hay tanta envidia, pero tanta envidia, que cuando ven que un hermano se levanta, los que no están haciendo nada se ponen a envidiarlo y empiezan a atacarlo. Eso está mal, hermanos. Pero no podemos agarrar y detenernos por causa de esas envidias. No podemos dejar ni permitir que unos hermanos que no están haciendo nada para el Señor, que no están trabajando en la obra, que quizá a lo mejor ni siquiera están bien delante de Dios, sean lo que nos estorbe para seguir con nuestra visión. José había sido vendido por sus propios hermanos, pero José tenía muy en clara su visión. Y José dijo: ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado un sueño, y sobre ese sueño me ha mostrado una visión en la que yo sé que Dios me va a usar. Eso le ocasionó a José pagar unas consecuencias más fuertes todavía. No nada más fue el hecho de haber sufrido el sentimiento de haber sido vendido por sus hermanos, sino también fue el hecho de haber sido vendido como esclavo. El haberle quitado su ropa y haberlo aventado desnudo en esa cisterna, donde yo me puedo imaginar, no creo que haya estado la cisterna muy bajita, no creo que la cisterna haya estado muy bien. Yo creo que esa cisterna estaba profunda. Yo creo que José se había lastimado. En ese momento, hermanos, José pudo haber dicho: a volar mi visión, a volar, no me importa. No me importa lo que pase. Si no se va a hacer, no se hace, y punto. Eso es lo que hacemos hoy en día, hermanos. Tenemos una visión y a la primera prueba que llega, inmediatamente queremos echarnos para atrás. Cuando estaba estudiando en el colegio, hermanos, llegaron miles y miles de jóvenes a estudiar. Muchos de ellos se desanimaron en la primera semana, porque vieron que las reglas del colegio eran muy fuertes, porque vieron que las reglas del colegio eran muy difíciles.
o porque simplemente se dieron cuenta que su visión no era de Dios. Podemos ver, hermanos, a jóvenes graduados, predicadores que logran graduar, y vienen y les preguntas: oye, hermano, ¿a dónde vas a ir? Y ellos te dicen: yo voy a ir a Nicaragua, yo voy a ir a China, yo voy a ir a tal parte. 1 o 2 años después los ves desanimados porque no consiguieron para irse. Perdieron su visión, hermanos. Perdieron su visión porque su visión no era clara, no era firme, no era de Dios. Porque simplemente no quisieron luchar ni esforzarse por ir a ese lugar donde Dios les había puesto que fueran. Ellos debieron haber hecho lo que José hizo. José había sido vendido ya como esclavo a Potifar, y ahí él podía haberse amargado contra Dios, haber dicho: ¿por qué me tienes como esclavo de los egipcios? ¿Qué he hecho yo para estar ahí? Sin embargo, José se mantuvo firme. Dice la palabra de Dios que él se mantenía con su fe y él no pecaba contra Dios. Dice la palabra de Dios que José se mantenía y se abstenía del pecado. Aún la mujer de Potifar, que quería que durmiera con él dijo que no, porque él sabía que quería agradar a su Dios. Y eso le costó que lo metieran a la cárcel. Mal tras mal, mal tras mal. Ay, Señor, seguramente no quieres que te sirva. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces no nos hemos desanimado de esa forma? ¿Cuántas veces no hemos dejado que las cosas pasen así? Y hermanos, es bien importante mantenerte firme. José estuvo muchos años encerrado y todavía aún ahí, fíjense, algo tremendo, algo impresionante. Estando en la cárcel, hermanos, le tradujo dos sueños a 2 personas que estaban encerradas ahí. A uno le fue para bien, al otro no. Pero al que le fue para bien, hermanos, no se acordó de José. ¿Qué acaso no era la visión del que Dios le había dado? ¿Qué acaso José no iba a ser rey en algún día? ¿Qué acaso José no le iba a poner Dios en lo alto? ¿Por qué estaba en la cárcel? Hermanos, a la primera que vas y tocas una puerta y te dicen que no, ya estás chillando. Porque tu visión no es clara. Porque tu visión está puesta solamente en tu comodidad. ¿Cuántas veces, hermanos, has tocado puertas y te han dicho que no y no te quieren escuchar? ¿O cuántas veces te han querido hasta golpear, hermanos? ¿Por qué no? Porque eres muy insistente y no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que haces? Te desanimas, te apartas. ¿O cuántas veces decides que vas a trabajar en algún ministerio de la iglesia y a la primera que te falla el trabajo dices: ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Cuántas veces decides que vas a agradar a Dios y vas a empezar a leer tu Biblia y no lo haces? Porque te levantaste tarde. Porque si te pones a leer tu Biblia no vas a llegar al trabajo. Porque si te pones a leer tu Biblia no vas a dormirte temprano y vas a andar desvelado. Tu visión no es clara, hermano. Por eso es que no buscas ganar y luchar por esa visión. Te desanimas. Te apartas, te haces a un lado. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces no has dejado tus visiones a un lado? Todo por nada. Todo por nada. Podemos ver que José se mantenía firme. Aún ganó la confianza del carcelero. Aún ganó la confianza de Potifar y aún ganó la confianza del rey de Egipto. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque se mantenía firme en lo que Dios tenía para él. Él había decidido que iba a agradar a Dios. José había decidido que iba a dejarse usar por Dios. Varios jóvenes que graduaron, son de mi generación. La otra vez estaba mi hijo Abraham preguntándome cuántos estaban trabajando de mi generación. Solo recuerdo a 2.
De 200 estudiantes de mi generación, éramos aproximadamente como 35 de mi generación. Solamente 2 están trabajando para el Señor y su servidor. 3 de 35. ¿Por qué? Muchos graduaron, hermanos. Muchos graduaron. Pero no están trabajando para el Señor. No están trabajando en la obra. No quieren batallar. No quieren sufrir. No quieren esforzarse. No quieren luchar por lograr el objetivo y lograr esa visión. Yo, hermanos, tenía el deseo de ir todavía lo sigo teniendo, más bien, de ir a Canadá. Yo quisiera estar en Canadá predicando el evangelio allá y a los canadienses y a los judíos. Pero no he tenido la oportunidad de irme. Pero la visión sigue. Y quizá Dios está abriéndome paso a través de este ministerio. Quizá Dios está abriéndome puertas para poder lograr ese objetivo. Pero como se lo he dicho a Dios, en el momento en que tú digas, Señor, estoy listo. En el momento en que tú digas, estoy donde quieres que esté. El problema, hermanos, es que no todos pensamos igual. Andan por ahí varios en sus viajes de deputación, pidiendo apoyo a las iglesias. Es una tristeza, hermanos. Es una verdadera tristeza ver cómo uno tras otro van y piden apoyo a las iglesias y las iglesias los apoyan y no están trabajando para el Señor. Y habiendo otros hermanos en otros países que tienen necesidad, que quieren esforzarse, quieren hacer la obra de Dios porque su visión es firme y están siendo tribulados, quizás están en la cárcel como José, quizás están batallando como José, pero ellos están firmes y yo sé que Dios va a hacer algo con ellos, pero nadie los ayuda, hermanos. Y ellos se mantienen firmes. Y es una tristeza, una vergüenza de aquellos hermanos que van, piden apoyo y no trabajan. ¿Y todo por qué? Porque su visión no es clara, porque su visión no se confirmó. Yo recuerdo que muchos años estuve pidiéndole a Dios que me confirmara mi llamado a los judíos. Vez tras vez que yo podía agarrarme y decía, Señor, si es tu voluntad que yo trabaje con judíos, dime, preséntame a judíos. Dios me presentó a judíos. Señor, bueno, pues si es tu voluntad, Señor, dame más pruebas de que quieres que trabaje con judíos. Y Dios hizo cosas enormes, cosas grandes para mostrarme. Señor, pues dime qué es lo que quieres que haga, cómo quieres que trabaje con judíos. Para mí que solamente es mi corazón el que está así engañándome. Y de repente me entero que mi madre era judía. Me entero que mi madre, siendo pueblo, había conocido a Jehová, había conocido a su Salvador. Y eso, hermanos, me confirma todavía más la bendición de Dios hacia mi vida, porque Dios me dio una visión. José había tenido un sueño, pero también Faraón había tenido otro sueño. Ese sueño había sido que iban a haber siete vacas gordas y 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Y necesitaba que alguien le mostrara la visión. Y entonces estaba José, aquel jovencito arrumbado ahí, abandonado, tribulado, sin esperanza. Estaba en la cárcel. Y entonces el copero se acordó. El copero se acordó de este joven que le había revelado un sueño. Y le dijo, ¿sabes qué, rey? Pues hay un joven que a mí me apoyó con un sueño que yo tuve y ahora yo estoy aquí, pues si quieres mándalo traer. Y lo manda a traer. Y ese rey, ese sueño que tuvo, José lo logra interpretar. Vamos al capítulo 41, de versículo 1, vamos a leer de Génesis. Dice, aconteció que pasados 2 años,
A ver, permítame tanto, hermanos.